Hay batallas que no vemos, conflictos que se libran más allá de nuestros ojos, luchas que ocurren en un plano que escapa a nuestra percepción, pero cuyos efectos sentimos profundamente en nuestra vida diaria. La Escritura nos revela que existe una realidad más amplia que la que podemos tocar, una dimensión donde se enfrentan fuerzas espirituales, donde la voluntad de Dios y la rebelión del mal se encuentran, donde mensajeros celestiales cumplen órdenes divinas que afectan el destino de naciones y personas. Y en medio de esa realidad invisible, la Biblia menciona un nombre que aparece pocas veces, pero siempre en momentos cruciales. Un nombre asociado con la defensa del pueblo de Dios, con la protección divina, con la batalla contra las fuerzas que se oponen al Altísimo. Ese nombre es Miguel. El arcángel Miguel no es un personaje de fantasía, no es una invención de la imaginación religiosa. Es una figura bíblica real mencionada en las Sagradas Escrituras, presentada siempre como un siervo fiel de Dios, un defensor de su pueblo, un ejecutor de la justicia divina. La palabra arcángel significa ángel principal o mensajero jefe, y Miguel es identificado específicamente con ese título en la carta de Judas. Pero más que su rango, lo que nos revela la Escritura es su papel, su misión, su relación con el plan de Dios para proteger y liberar a su pueblo. Vivimos en un mundo donde a menudo sentimos que estamos solos en nuestras luchas, donde las fuerzas que nos oprimen parecen más grandes que nosotros, donde el mal parece tener ventaja, donde la injusticia prevalece y la oscuridad avanza. Pero la Biblia nos revela algo diferente, nos muestra que no estamos solos, que hay fuerzas espirituales trabajando a nuestro favor, que Dios ha dispuesto defensores, guardianes, mensajeros que ejecutan su voluntad y protegen a su pueblo. Y entender esto no es entrar en especulaciones fantásticas o en mitologías espirituales, es simplemente creer lo que la Escritura afirma, es tomar en serio lo que Dios ha revelado sobre la naturaleza de la realidad, es reconocer que hay más en juego de lo que nuestros ojos pueden ver. El primer encuentro significativo con Miguel en las Escrituras ocurre en el libro de Daniel. Daniel era un profeta hebreo exiliado en Babilonia, un hombre de Dios que oraba, ayunaba y buscaba entender los tiempos en los que vivía, un hombre que clamaba por su pueblo, por Jerusalén, por el cumplimiento de las promesas de Dios. En el capítulo 10 de Daniel, leemos sobre una experiencia extraordinaria. Daniel había estado ayunando y orando durante 3 semanas. 3 semanas completas buscando el rostro de Dios, intercediendo, esperando una respuesta. Y al final de esas 3 semanas, junto al río Tigris, Daniel tuvo una visión. Vio a un ser glorioso, vestido de lino, con un cinto de oro, su cuerpo como de berilo, su rostro como el aspecto del relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y pies como de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. La descripción es sobrecogedora. Los hombres que estaban con Daniel no vieron la visión, pero un gran temor cayó sobre ellos y huyeron. Daniel quedó solo, y al ver esta visión gloriosa, perdió sus fuerzas. Su rostro palideció, no le quedó vigor alguno. Cayó sobre su rostro en un sueño profundo. Pero entonces una mano lo tocó y lo puso sobre sus manos y rodillas, y esa voz le habló. Este mensajero celestial le dijo a Daniel algo extraordinario. Le dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te voy a decir, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Y si las batallas más decisivas de nuestra vida no se libraran en la tierra, sino en un plano que no podemos ver, el mensajero continuó explicando algo que nos revela mucho sobre la naturaleza del conflicto espiritual. Le dijo a Daniel: no temas, Daniel, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Desde el primer día que Daniel oró, su oración fue escuchada. Desde el primer momento de su clamor, la respuesta fue enviada. Pero entonces el mensajero añadió algo desconcertante. Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días.
Pero he aquí que Miguel, uno de los príncipes principales, vino para ayudarme, y yo quedé allí con los reyes de Persia. Aquí se nos revela algo profundo. Mientras Daniel oraba en la tierra, había una batalla en el reino espiritual, un conflicto entre fuerzas angelicales y poderes de oscuridad. El mensajero había sido enviado con la respuesta, pero fue detenido. Hubo resistencia, hubo oposición, y entonces intervino Miguel. Uno de los príncipes principales, dice el texto, vino para ayudar, para liberar al mensajero, para asegurar que la respuesta de Dios llegara a Daniel. Esto nos enseña algo crucial. A veces nuestras oraciones no son respondidas inmediatamente, no porque Dios no nos escuche, no porque le sea indiferente nuestro clamor, sino porque hay batallas invisibles que se están librando. Hay oposición espiritual, hay fuerzas que intentan impedir que la voluntad de Dios se cumpla. Pero Miguel interviene. El defensor del pueblo de Dios entra en acción, y lo que estaba detenido es liberado. Lo que estaba bloqueado es desatado. El nombre Miguel en hebreo es una pregunta. Micael significa ¿quién como Dios? Es una declaración en forma de pregunta retórica, una afirmación de que no hay nadie como el Altísimo, una proclamación de la supremacía divina frente a cualquier poder que se le oponga. Este nombre no es casual. Define la misión y el mensaje de este arcángel. Su papel es defender la singularidad de Dios, proclamar su soberanía, enfrentar a cualquier fuerza que desafíe su autoridad. Y esa es exactamente la función que vemos a lo largo de las Escrituras. Miguel aparece siempre en contextos de conflicto espiritual, siempre en momentos donde el pueblo de Dios necesita defensa, siempre cuando hay fuerzas que se oponen al plan divino. En Daniel capítulo 12, en medio de una profecía sobre los últimos tiempos, sobre un tiempo de angustia como nunca ha habido, se hace referencia nuevamente a Miguel y allí se le identifica claramente como el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Miguel no es neutral, no es un observador imparcial, está de parte del pueblo de Dios. Es su defensor, su protector, su guardián en tiempos de tribulación. Y esto debe traernos consuelo. En los momentos más oscuros, cuando las fuerzas del mal parecen prevalecer, cuando la oposición es intensa, cuando sentimos que estamos siendo atacados y no tenemos defensa, la Escritura nos recuerda que no estamos solos, que hay un gran príncipe que está de nuestra parte, que Dios ha dispuesto defensores espirituales que luchan batallas que nosotros ni siquiera vemos. Pero lo más importante es recordar siempre que Miguel no actúa por su propia autoridad. No es un poder independiente, no es un Dios menor ni una deidad alternativa. Es un siervo, un mensajero, un ejecutor de la voluntad del Altísimo. Esto se hace muy claro en la carta de Judas, en el versículo 9. Allí se nos relata un incidente extraordinario. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Este pasaje es profundamente revelador. Muestra a Miguel en un conflicto directo con el diablo mismo, disputando por el cuerpo de Moisés. Los detalles completos de este evento no se nos dan, pero lo que sí se nos revela es la actitud de Miguel. Incluso enfrentando al enemigo de Dios, incluso en una disputa directa con el padre de la mentira, Miguel no actúa con arrogancia, no profiere juicio por su propia autoridad, no maldice por su propio poder. En cambio, dice: el Señor te reprenda. Esto es humildad. Esto es reconocimiento de que toda autoridad viene de Dios. Esto es entender que incluso el más poderoso de los ángeles es solamente un siervo y que solo Dios tiene el derecho último de juzgar y condenar. Si Miguel, con todo su poder y su rango, reconoce que la autoridad pertenece solo a Dios, ¿cuánto más deberíamos nosotros vivir en esa humildad? ¿Cuánto más deberíamos recordar que no luchamos en nuestra propia fuerza,
sino en el poder del Altísimo. Y esto nos lleva a uno de los pasajes más impactantes donde se menciona a Miguel, el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Un texto lleno de simbolismo, de visiones proféticas, de imágenes que nos hablan del conflicto cósmico entre el bien y el mal. Allí se describe una guerra en el cielo. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles luchaban, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Esta es una imagen de victoria, una imagen de la derrota definitiva del enemigo, una visión del triunfo del bien sobre el mal. Miguel lidera los ejércitos celestiales en esta batalla, pero nota que no lucha solo, Miguel y sus ángeles. Hay un ejército, hay una hueste celestial bajo el mando de Dios, ejecutando su justicia, defendiendo su reino. Y el resultado es claro, el dragón no prevalece. Satanás es arrojado, el acusador es derrotado, la serpiente antigua pierde su lugar. Y entonces el texto dice algo poderoso. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. La victoria no se atribuye a Miguel, se atribuye a Dios. La salvación es del Señor, el poder es de Cristo, la autoridad es divina. Miguel es simplemente el instrumento, el siervo fiel que ejecuta la voluntad del Todopoderoso. Y esto es crucial entender. No adoramos a Miguel, no oramos a Miguel, no ponemos nuestra confianza en Miguel. Ponemos nuestra confianza en Dios, quien usa a Miguel y a los ejércitos celestiales para cumplir sus propósitos. A lo largo de la historia de la fe ha habido tradiciones que han dado a Miguel un lugar prominente. En el judaísmo es visto como el defensor de Israel. En el cristianismo ha sido venerado como príncipe de los ejércitos celestiales. En el Islam es reconocido como uno de los grandes ángeles. Pero en todos los casos, lo que la Escritura enfatiza no es la gloria del ángel, sino la gloria de Dios. No es el poder del mensajero, sino el poder de quien lo envía. No es la fuerza del guerrero celestial, sino la soberanía del Rey del universo. La imagen de la espada de fuego asociada con Miguel no aparece explícitamente en la Biblia de esa manera, pero es una imagen simbólica que ha surgido de la tradición para representar la justicia divina, la autoridad de Dios y el poder para ejecutar su voluntad. En las Escrituras, la espada es frecuentemente símbolo de juicio, de justicia, de separación entre el bien y el mal. La palabra de Dios misma es comparada con una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Cuando pensamos en Miguel con una espada, no debemos imaginarlo como un guerrero mitológico o un héroe de fantasía. Debemos verlo como un siervo de Dios investido con autoridad divina para ejecutar justicia, para defender al pueblo de Dios, para enfrentar las fuerzas del mal que se oponen al reino. El fuego, a su vez, es símbolo de purificación, de santidad, de la presencia de Dios. El Señor se reveló a Moisés en una zarza ardiente. Descendió sobre el monte Sinaí en fuego. Su presencia es como fuego consumidor. Una espada de fuego, entonces, representa la justicia santa de Dios, su poder purificador, su capacidad de separar lo verdadero de lo falso, lo santo de lo profano, lo divino de lo demoníaco. Y Miguel, como ejecutor de esa justicia, como defensor del pueblo de Dios, porta simbólicamente ese poder, no como algo propio, sino como algo delegado por el Altísimo. Esto nos debe llevar a reflexionar sobre la naturaleza de la protección divina. Dios no nos deja indefensos. Dios no nos abandona a nuestra suerte frente a las fuerzas del mal. Dios ha establecido defensores, ha enviado guardianes, ha dispuesto que su pueblo sea protegido, pero esa protección no nos exime de la lucha.
No nos libra automáticamente de toda dificultad. No significa que nunca enfrentaremos oposición o tribulación. Daniel oró durante 3 semanas antes de recibir respuesta. Hubo una batalla espiritual durante ese tiempo. Hubo resistencia, hubo conflicto. Pero finalmente la respuesta llegó. La oración fue contestada. La victoria fue obtenida. Y así es en nuestra vida. Habrá momentos en que oremos y parezca que el cielo está cerrado. Momentos en que clamemos y no veamos respuesta inmediata. Momentos en que la batalla sea larga y el camino difícil. Pero debemos recordar que hay más sucediendo de lo que vemos. Que hay batallas invisibles librándose a nuestro favor. Que Dios está trabajando incluso cuando no lo percibimos. Que los defensores celestiales están activos, ejecutando la voluntad divina, asegurando que el plan de Dios se cumpla. Nuestra parte es permanecer fieles, seguir orando, mantener la fe, confiar en que Dios es soberano y que ninguna fuerza del mal puede frustrar sus propósitos. El conflicto entre el bien y el mal es real. La Escritura lo deja claro. No es una metáfora. No es solo una ilustración poética. Hay fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Hay principados y potestades que se oponen al reino de Dios. Pero la Escritura también deja claro que estas fuerzas están derrotadas, que su tiempo es limitado, que su destino está sellado, que la victoria ya ha sido ganada por Cristo en la cruz. El dragón fue arrojado, el acusador fue expulsado. El enemigo fue vencido. Y ahora, aunque todavía opera, aunque todavía causa daño, aunque todavía intenta engañar y destruir, su derrota es segura. Su fin está determinado. Su poder está quebrantado. Y mientras ese fin llega, Dios sostiene a su pueblo, los defiende, los guarda, los protege mediante sus mensajeros, mediante su espíritu, mediante su presencia misma. Miguel entonces no es una figura para temer ni para adorar. Es un recordatorio de que Dios cuida de los suyos. Es una evidencia de que el Altísimo no está ausente de las batallas de su pueblo. Es un símbolo de que la justicia divina prevalecerá. Cuando enfrentamos luchas que parecen imposibles, cuando las fuerzas contra nosotros parecen abrumadoras, cuando el enemigo parece tener ventaja, podemos recordar que hay un gran príncipe que está de nuestra parte, que hay ejércitos celestiales bajo el mando de Dios, que no estamos solos en la batalla. Pero más importante aún, podemos recordar que el mismo Dios que envía a Miguel es el Dios que está con nosotros. Que Emmanuel, Dios con nosotros, no es una promesa vacía, que el Señor de los ejércitos no ha abandonado su trono, que el Rey del universo sigue gobernando con justicia y amor. A veces, la batalla más grande que enfrentamos no es externa, sino interna. No es contra personas o circunstancias, sino contra el desánimo, contra la duda, contra el miedo, contra la tentación. Y en esas batallas internas también necesitamos ayuda, necesitamos protección, necesitamos la intervención divina. La buena noticia es que Dios no solo nos defiende de enemigos externos, también nos fortalece contra los enemigos internos. Su espíritu mora en nosotros, su palabra nos equipa, su gracia nos sostiene. Y sí, también envía ayuda angelical. La Escritura habla de ángeles que ministran a los herederos de la salvación, de seres celestiales que son enviados para servir a aquellos que han de heredar la salvación. No siempre los vemos, no siempre los percibimos, pero están ahí, cumpliendo las órdenes de Dios, ejecutando su voluntad, asegurando que sus propósitos se cumplan en nuestra vida. La historia de Miguel nos enseña sobre la fidelidad. Miguel es fiel a Dios, no cuestiona, no duda, no se rebela, simplemente obedece, cumple su misión, defiende el nombre de Dios. Y esa fidelidad es recompensada con autoridad, con poder, con victoria, no porque Miguel lo busque, sino porque Dios lo otorga. No porque Miguel lo merezca por sí mismo, sino porque Dios es fiel a quienes le sirven. Nosotros también estamos llamados a esa fidelidad.
a obedecer incluso cuando no entendemos, a confiar incluso cuando no vemos, a permanecer firmes incluso cuando la batalla es larga. Y cuando somos fieles, Dios nos usa, nos da autoridad espiritual, nos capacita para enfrentar las fuerzas del mal, nos equipa para defender la verdad, nos fortalece para resistir la tentación. La humildad de Miguel también nos enseña. A pesar de su poder, reconoce que solo Dios tiene autoridad última. A pesar de su rango, se somete a la voluntad divina. A pesar de su victoria sobre el dragón, atribuye todo el poder y la gloria a Dios. ¿Cuánto más deberíamos nosotros vivir en humildad? ¿Cuánto más deberíamos reconocer nuestra dependencia total de Dios? ¿Cuánto más deberíamos someternos a su voluntad? El orgullo fue lo que causó la caída de Satanás. El orgullo es lo que nos separa de Dios. El orgullo es el enemigo de la fe verdadera. Pero la humildad nos acerca a Dios. La humildad nos hace receptivos a su gracia. La humildad nos permite ser usados por Él. En tiempos de conflicto, de dificultad, de oposición, necesitamos recordar estas verdades. Necesitamos aferrarnos a la certeza de que Dios está en control, que Él defiende a su pueblo, que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. No porque seamos invencibles por nosotros mismos, no porque tengamos algún mérito especial, sino porque servimos a un Dios que es soberano, porque pertenecemos a un reino que no puede ser sacudido, porque estamos bajo la protección del Altísimo. Y cuando sentimos que la batalla es demasiado grande, cuando las fuerzas contra nosotros parecen abrumadoras, podemos clamar como Daniel, podemos ayunar y orar como él lo hizo, podemos buscar el rostro de Dios con todo nuestro corazón. Y aunque la respuesta pueda tardar, aunque haya resistencia espiritual, aunque la batalla sea larga, podemos confiar en que Dios enviará ayuda, en que los defensores celestiales entrarán en acción, en que la voluntad divina prevalecerá. El mensaje final de la historia de Miguel no es sobre el poder de los ángeles, es sobre el poder de Dios. No es sobre la fuerza de los guerreros celestiales, es sobre la soberanía del Rey del universo. Miguel es grande porque sirve a un Dios grande. Miguel es poderoso porque representa a un Dios todopoderoso. Miguel vence porque lucha las batallas de un Dios invencible. Y ese mismo Dios es nuestro Padre. Ese mismo Dios nos ama. Ese mismo Dios está comprometido con nuestra protección y nuestro bienestar. En el libro de Apocalipsis, después de la descripción de la batalla donde Miguel arroja al dragón, se nos da una clave de cómo el pueblo de Dios vence. Y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas hasta la muerte. La victoria no viene por nuestra fuerza, viene por la sangre de Cristo, no viene por nuestra sabiduría, viene por nuestro testimonio fiel, no viene por aferrarnos a nuestra vida, viene por estar dispuestos a perderla por amor a Dios. Esa es la victoria verdadera, no una victoria militar, no una victoria política, no una victoria económica, sino una victoria espiritual, una victoria del alma, una victoria que trasciende este mundo temporal y alcanza la eternidad. Miguel y los ángeles fieles nos muestran un modelo de esa victoria. Obediencia total a Dios, humildad absoluta, fidelidad inquebrantable, valentía en la batalla, confianza en la soberanía divina. Y nosotros, aunque somos humanos, aunque somos frágiles, aunque somos limitados, podemos vivir según ese mismo modelo, podemos obedecer a Dios, podemos humillarnos bajo su mano poderosa, podemos ser fieles hasta la muerte, podemos ser valientes en medio de la oposición, podemos confiar en que Él tiene el control. Y cuando lo hacemos, descubrimos algo maravilloso. Descubrimos que no estamos solos, que hay toda una realidad invisible que nos sostiene, que hay fuerzas espirituales trabajando a nuestro favor, que el mismo Dios que comanda los ejércitos celestiales está con nosotros. No necesitamos ver los ángeles para creer en su existencia. No necesitamos percibir las batallas espirituales para saber que son reales. Solo necesitamos creer la palabra de Dios. Solo necesitamos confiar en lo que Él ha revelado. Y esa fe, esa confianza,
nos da paz, nos da fuerza, nos da esperanza, porque si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo, ¿qué tenemos que temer? Si hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Hoy, sea cual sea la batalla que enfrentas, sea cual sea la oposición que experimentas, sea cual sea el conflicto en el que te encuentras, recuerda estas verdades. Recuerda que hay un gran príncipe que está de parte de los hijos del pueblo de Dios. Recuerda que hay ejércitos celestiales bajo el mando del Altísimo. Recuerda que el dragón ya fue arrojado y su derrota es segura. Pero sobre todo, recuerda que el mismo Dios que envía a Miguel es el Dios que te ama, el Dios que dio a su Hijo unigénito para que tú pudieras tener vida eterna, el Dios que prometió no dejarte ni abandonarte jamás. Ese Dios es tu defensor, tu protector, tu fortaleza, tu refugio. Y ninguna fuerza en el cielo o en la tierra puede arrebatarte de su mano. Las batallas invisibles son reales. El conflicto espiritual es verdadero. Las fuerzas del mal existen y son activas, pero ya están derrotadas. Su fin está determinado, su poder está quebrantado. Y tú, como hijo de Dios, estás del lado de la victoria, no por tu propia fuerza, sino por la gracia divina, no por tus méritos, sino por la sangre del Cordero, no por tu poder, sino por el Espíritu del Altísimo. Así que no temas, no te desanimes, no te rindas, porque el que comenzó en ti la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Porque Dios es fiel y no permitirá que seas tentado más allá de lo que puedes resistir, porque todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. Y cuando llegue ese día final, cuando el conflicto termine, cuando la batalla concluya, cuando Cristo regrese en gloria, veremos con claridad lo que ahora solo vemos por fe. Veremos la realidad completa. Veremos las batallas que fueron libradas a nuestro favor. Veremos la mano de Dios obrando en todo y nos uniremos al coro celestial junto con Miguel y todos los ángeles fieles, proclamando salvación a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero, porque a Él y solo a Él pertenecen la gloria, el honor, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Si este mensaje ha fortalecido tu fe, si te ha recordado que no estás solo en tus batallas, si te ha dado paz en medio de tus conflictos, te invito a suscribirte al canal Susurro Divino. Aquí seguiremos explorando las verdades bíblicas que traen consuelo, fortaleza y esperanza a nuestro corazón. Que la paz del Dios que manda a sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos llene tu corazón hoy. Y recuerda siempre esta verdad: el que está contigo es mayor que todos los que están contra ti.